Último video de la semana de videos, el mismo cuento de siempre, suscríbanse, compren las membresías, comenten y el link del creador está en la descripción. Comencemos. Capítulo 21. Información. Izuku empezaba a preguntarse si Eraserhead había dicho la verdad cuando dijo que era listo. Solo había estado haciendo sus tareas como de costumbre, pero como podía entregarlas varias veces, había decidido que lo mejor sería entregarlas la primera vez, obtener una puntuación preliminar y luego corregir lo que estaba mal, pero no había mucho que corregir. Cuando estaba en Aldera, había estado cambiando la mitad de sus respuestas, porque estaba convencido de que no podía estar en lo cierto, pero o bien sus tareas en línea eran mucho más fáciles que las cosas que había estado haciendo o necesitaba aprender a confiar más en sí mismo, porque estaba obteniendo sistemáticamente puntuaciones más altas de las que había obtenido desde preescolar en menos de la mitad del tiempo. Su asignatura favorita era la optativa de teoría de Kip. Era muy fácil, ya que básicamente le ponían a prueba el sentido común, pero le habían puesto en contacto con un montón de artículos geniales que explicaban por qué los quirks funcionaban como lo hacían. Izuku tenía que evitar distraerse y leer todos los artículos de las bibliografías de las lecturas asignadas, porque no podía permitirse perder el tiempo. No podía evitarlo. Era interesante. También le estaba gustando la clase de programación. Era una nueva forma de pensar, pero un reto divertido, como resolver un rompecabezas. En las últimas 2 semanas, desde que había empezado oficialmente las clases online, su tiempo de vigilante se había convertido gradualmente en su tiempo de programación. Cuando se despertaba en mitad de la noche, en lugar de intentar conciliar el sueño, se levantaba y hacía los deberes de programación hasta que se cansaba. La mayoría de las noches, se pasaba 1 o 2 horas buscando recursos adicionales sobre piratería informática, ya que, obviamente, no se trataba en profundidad en una clase de programación para principiantes, pero Izuku sentía que estaba empezando a entenderlo. Ahora mismo estaba haciendo un examen de teoría de Kirk. Estaba tardando más de lo que pensaba, pero, de nuevo, no había prestado atención a la introducción, que decía cuánto duraría el examen. Parecía ser acumulativo, mientras que la mayoría de los otros exámenes que había hecho solo hacían preguntas sobre la unidad más reciente, pero Izuku veía la lógica de examinar de vez en cuando material antiguo. Pensó que, mientras hubiera terminado para cuando mamá le llamara para cenar, no era para tanto. Pasaron casi 2 horas cuando por fin entregó la prueba y estiró los músculos doloridos, ignorando el picor que le producía el brazo bajo la escayola. Al menos se había curado lo suficiente como para poder escribir a máquina de nuevo. Su clase de programación sería mucho más difícil si seguía teniendo que hacerlo todo con una sola mano. Izuku miró el reloj. Aún le quedaban unos 20 minutos para la cena, así que más le valía empezar con la siguiente unidad. Izuku se desplazó hasta el final de la página y frunció el ceño cuando se dio cuenta de que el botón de página siguiente no aparecía por ninguna parte. Era extraño. Normalmente, cuando terminaba una tarea, pulsaba el botón y pasaba a la siguiente. Tal vez tenía que volver a la página de índice de toda la clase. Eso parecía innecesariamente complicado, pero Izuku no quería cuestionar a los diseñadores del sitio web, así que hizo clic en la pestaña de resumen y se desplazó más allá de todo lo que decía completo, para poder averiguar qué unidad era la siguiente, solo para llegar al final de la página. Izuku lo pensó 2 veces. El examen que acababa de hacer era el final. Eso explicaría por qué todo había sido acumulativo y por qué había tardado tanto, pero, realmente necesitaba prestar más atención a lo que estaba haciendo, eso era tan vergonzoso. Pero, efectivamente, había una pequeña marca junto al examen final, indicando que lo había completado hacía tan solo unos minutos. Iba muy adelantado en esa clase, oh. Hizo clic en las demás asignaturas y sus ojos se abrieron un poco más cada vez que se dio cuenta de que solo le faltaban 1 o 2 unidades para terminar una asignatura. La única excepción era arte, pero eso era porque le llevaba mucho tiempo dibujar cada tarea. ¿Cómo los había terminado tan rápido? Izuku cerró el portátil y frunció el ceño. Suponía que tenía sentido. No tenía nada más que hacer mientras se curaba aparte de hacer los deberes, y no estaba tan cansado de tanto correr como Viridian como para mantenerse despierto en clase.
O tal vez porque no le preocupaba que los matones le robaran los libros o le pegaran después de clase. Eso había sido una constante en su vida desde que cumplió 4 años, así que no se había dado cuenta de lo que le distraía hasta que ya no tuvo que preocuparse por ello. Era agradable. Sin embargo, se sentía extrañamente culpable por sentirse tan agradecido. Tal vez si fuera más fuerte, habría sido capaz de lidiar con el acoso sin dejar que afectara a sus notas, pero en lugar de eso había huido como un cobarde. Realmente era un Deku, ¿eh? Menos mal que había renunciado a ser un héroe, porque los héroes no eran cobardes. No huían. Menos mal que los justicieros sí lo hacían. Izuku sacudió la cabeza y salió a la cocina, donde mamá estaba poniendo la mesa. Ella sonrió cuando él entró. Hola, cariño. ¿Qué tal las clases de hoy? Izuku se encogió de hombros. Creo que tengo que prestar más atención, porque habría jurado cuando me matriculé que cada clase equivalía a un semestre, pero hoy he terminado una de ellas, así que tienen que ser más cortas que eso. Creo que solo son clases trimestrales. Aún así, es impresionante que ya hayas terminado, Izuku. Dijo mamá con orgullo. Me alegro de que te vaya tan bien, cariño. Pareces mucho más feliz. Izuku se encogió de hombros. Seguía siendo un Deku, seguía siendo un inútil, pero al menos ir a la escuela en línea significaba que mamá no tenía que preocuparse por él, así que merecía la pena. Si el hecho de que él dejara Aldera significaba que ella era feliz, entonces valía la pena, sin importar si significaba que él era un cobarde por huir de sus problemas. Lo único que podría hacerla más feliz era no tener que lidiar con él en absoluto, pero no había nada que Izuku pudiera hacer al respecto hasta que pudiera volver a salir como Viridian. Shouta estaba muy cansado. No era de extrañar, teniendo en cuenta que el cansancio era su estado por defecto, pero las últimas semanas habían convertido su cansancio normal en agotamiento. Había habido al menos 2 villanos instantáneos a la semana, y las ventas de Trigger estaban en auge de acuerdo con el marketing, por lo que Shouta estaba hasta el cuello de problemas e interrogatorios mientras intentaba avanzar en el caso. Para empeorar las cosas, Viridian seguía desaparecido. Al menos no era el único preocupado por la repentina ausencia del vigilante. Amplifier y Roglok habían prometido avisarle de inmediato si alguna vez lo veían, y muchos otros héroes de los alrededores estaban empezando a vigilar por si acaso había cambiado de barrio. Shouta seguía sin poder evitar consultar los obituarios, pero por suerte aún no había encontrado nada. Solo esperaba que, donde quiera que estuviera Viridian, estuviera a salvo y cuidando de sí mismo. En realidad, que se cuidara era probablemente demasiado esperar, teniendo en cuenta el estado mental del chico, así que Shouta se conformaría con que estuviera a salvo. En ese momento estaba en casa, en su día libre, buscando en internet cualquier cosa relacionada con el símbolo del mal. Cuando le mencionó la pista a Mike el otro día, le dijo que lo había visto en algunos foros de teorías conspirativas, así que eso es lo que Shouta estaba leyendo en ese momento. La mayoría de las teorías eran una completa locura, con locos saltos de lógica, pero cada una de ellas se basaba en pequeños núcleos de verdad que podrían ser útiles en algún momento. Finalmente, dio con lo que buscaba. Era un post de hace unos años, pero tenía un hilo muy importante adjunto en el que otras personas habían compartido sus pruebas y experiencias. Ahora había que separar las pruebas de las patrañas. El símbolo del mal, también conocido como All for One, se considera una leyenda urbana que se popularizó en los albores de los quirks. La historia cuenta que All for One era un hombre que podía quitarle un quirk a una persona y dárselo a otra, una habilidad que utilizó para ganarse un culto en medio del caos de la época. La historia suele descartarse como una ilusión de personas sin quirks que querían quirks, o de individuos con quirks que sufrieron fanatismo y persecución a causa de sus quirks. Pero, ¿y si no fuera así? La suposición tiene sentido. Pero la mayoría de las leyendas se basan en hechos reales que la gente no entendió, que se tergiversaron con el paso de los años y las innumerables versiones. Teniendo en cuenta lo ampliamente conocida que era esta leyenda en los albores de los quirks y lo rápido que se extendió, tiene que haber algo de verdad en ella, verdad que quizá haya sido descartada u ocultada por la Comisión de Héroes, para ocultar la verdad de la pesadilla que aún podría estar entre nosotros. Capítulo 22.
Regreso. Shouta recorrió las calles a sus pies en busca de señales de los traficantes a los que se suponía que iba a atrapar, pero no encontró nada. Tras la captura y posterior desaparición de Hamasaki, la mayoría de los grandes traficantes habían caído. Los únicos que Shouta había podido encontrar eran de poca monta, pero ya sabía que no serían de ninguna ayuda para su investigación. Tampoco ayudaba que últimamente hubiera estado distraído. Habían pasado semanas y cada vez parecía más que Viridian no iba a volver. Shouta sabía que el niño problemático no era uno de sus alumnos, así que técnicamente no tenía ninguna responsabilidad sobre él, pero aún así sentía que había fallado, o que debería haber hecho más por ayudarle. Si se hubiera dado cuenta antes de que el chico era un suicida, habría podido. Le sacó de sus pensamientos un suave chasquido en el oído que indicaba que su enlace de comunicaciones se había abierto, seguido de silencio. Shouta frunció el ceño. Él era un héroe independiente, así que los únicos que normalmente hablarían con él por el comunicador serían la policía o, a veces, otros héroes que solicitaran refuerzos, pero estaría bien que le hablaran de verdad. Podía oír a alguien respirar al otro lado, así que sabía que no era solo su imaginación, pero quién era y qué necesitaba. Hola. Shouta no pudo evitar la molestia que se abrió paso en su voz. Te oigo respirar, deja de hacerme perder el tiempo. Hubo silencio durante otro largo momento antes de que una voz joven y familiar soltara. Imagina que tiro una canica. Shouta sintió que se derretía de puro alivio. Viridian. Eres tú. No se había dado cuenta de la tensión que había estado conteniendo hasta que oyó la voz del chico. El chico estaba vivo. Estaba bien. Estaba vivo. Izuku intentaba no entrar en pánico. Cuando decidió piratear las comunicaciones de los héroes, no había pensado en lo que iba a decir. Eraserhead era el héroe más cercano al callejón que había visto, pero si de repente Eraser oía una voz aleatoria en su oído, se asustaría y pensaría que era un villano. Izuku no debía tener acceso al enlace de comunicaciones. Al parecer, fue en ese momento cuando el cerebro de Izuku decidió que los filtros estaban sobrevalorados, porque lo único que se le ocurrió soltar fue algo sobre canicas, ya que así era como normalmente llamaba la atención de los héroes cuando estaba en la calle. Eraser probablemente pensó que era un completo idiota y probablemente estaba realmente molesto con él por perder su tiempo y hackear el enlace de comunicación, pero al menos había funcionado, ¿verdad? Eraser había sonado extrañamente aliviado cuando dijo el nombre del vigilante de Izuku, probablemente porque confirmaba que un villano no había conseguido acceder al enlace de comunicaciones. Lo siento mucho, Eraser, sé que no debería haber hackeado el enlace de comunicaciones y siento mucho haberte hecho perder el tiempo, y haberte golpeado en la cara aquella vez, y... Eraser cortó su incoherente disculpa. Está bien, chico. ¿Estás bien? Izuku frunció el ceño confundido. ¿Sí? ¿Por qué no iba a estar bien? Hubo un momento de silencio antes de que Eraser hablara de nuevo. Pensé que tal vez... Izuku recordó de repente por qué había hackeado el enlace de comunicaciones en primer lugar. Hay un tipo sospechoso que arrastró a una mujer al callejón detrás de la boutique de la calle Lake. Oh no. Lo siento Eraserhead, estabas diciendo algo y te interrumpí. Eraser se limitó a gruñir en respuesta, seguramente ya corriendo hacia el callejón. ¿Viste el Kirk del tipo? Izuku volvió a pensar en la grabación y miró de nuevo a la cámara en cuestión. Aún no había salido nadie del callejón, no. No le vi bien y no tenía un Kirk mutante, así que era un poco difícil saber lo que era sin verlo en acción. Lo siento. No pasa nada, chico. ¿Dónde has estado? Estábamos preocupados por ti. Desapareciste sin decirle a nadie. Izuku no sabía cómo sentirse al respecto. Una parte de él estaba asombrada. La gente, realmente le echaba de menos. A él. Un Deku Kirkles que no era útil para nadie. Estas personas, héroes que realmente importaban, se preocupaban por él lo suficiente como para extrañarlo. Me sentí extrañamente bien, pero rápidamente me invadió un insano sentimiento de culpa. Estúpido Deku.
Les había hecho la vida mucho más difícil a los héroes y los había distraído de salvar a la gente y, sí, había decidido no salir como vigilante para que mamá no se preocupara, pero en lugar de eso les había causado tantos problemas a los héroes y realmente era un idiota. ¿Y por qué pensó alguna vez que podría ser útil? Debería haber saltado cuando Kacchan se lo dijo, pero entonces Kacchan se metería en problemas y... Shouta se maldijo a sí mismo mientras se prolongaba el silencio a través del enlace de comunicaciones. Estaba tan aliviado de que Viridian estuviera vivo que ni siquiera había pensado. El chico era un suicida, lo que significaba que probablemente se sentía como una carga para los que le rodeaban, lo que significaba que probablemente se sentiría culpable de preocuparles, lo que no le haría menos suicida. Shouta saltó a otro tejado mientras corría hacia el callejón que el chico había mencionado. Lo más probable era que Viridian estuviera enloqueciendo al otro lado de la línea y castigándose por algo que ni siquiera podía ser culpa suya. ¿Cómo se suponía que Shouta iba a arreglar esto? No es que tuvieras que decírselo a nadie, al fin y al cabo eres tú mismo. Shouta hizo una mueca de lo incómodo que sonaba. Básicamente, nos preocupamos por ti, chico, y te hemos echado de menos estas últimas semanas, pero me alegro de que estés bien, estás bien, ¿verdad? Hubo otro momento de silencio, y luego un resoplido. ¿Te importa? Shouta suspiró aliviado, sí chico, pero no has contestado a mi pregunta. Oh, la voz de Viridian se entrecortó. Es un poco estúpido, yo solo. Probablemente deberías darte prisa, ha pasado un tiempo desde que entraron en ese callejón. Ya casi estoy allí. Shouta decidió que probablemente sería mejor no presionar al chico en busca de respuestas. Parecía que apenas había conseguido evitarle un ataque de pánico, así que no quería arriesgarse de nuevo. Ahora solo necesitaba asegurarse de que el chico podía confiar en él. Finalmente llegó al callejón, y el villano cayó con sorprendente facilidad. Por otra parte, eso probablemente tuvo algo que ver con la forma en que Shouta se acercó sigilosamente a él y lo alejó de la mujer, sujetándolo por completo antes de que tuviera la oportunidad de defenderse. El tipo empezó a gruñir y trató de defenderse, pero Shouta simplemente lo miró con suficiente fuerza como para que se callara. Estaba a punto de volverse para consolar a la víctima cuando oyó un murmullo en su oído. De acuerdo, eso es sospechoso, pero probablemente no sea para tanto, ¿o no? Sí, eso definitivamente no es bueno. Probablemente tienen un kit que silencia las alarmas, si la joyería ni siquiera tenía las luces encendidas cuando ese tipo tiró una piedra a través de la ventana. Shouta soltó un pequeño bufido. El chico se había olvidado de cortar el enlace de comunicaciones después de que Shouta se hiciera cargo de la situación. ¿Qué estás murmurando, Viridian? Oh, Eraser, todavía estás aquí. Lo siento, eso fue probablemente muy molesto, es solo que hay un robo, pero creo que Amplifier está más cerca, así que debería llamarla. Adiós. Y con eso, el chico se fue. Shouta sacudió la cabeza y no pudo evitar la pequeña sonrisa en su rostro mientras se giraba hacia la víctima. El chico estaba vivo, al menos, aunque no estuviera en la calle. Estaba a punto de llamar a Tsukauchi cuando se quedó helado. ¿Cómo había sabido el chico dónde encontrar este crimen? ¿Y cómo había conseguido acceder al comunicador de Shouta? Parecía tener una vista de pájaro del robo al que estaba enviando a Amplifier, así que había conseguido piratear las cámaras de seguridad. Sintió una pequeña oleada de orgullo. El chico era muy listo, ¿verdad? Sacudió la cabeza con cariño mientras se conectaba con Tsukauchi. Tsukauchi, tengo un villano y una víctima listos para recoger en Lake Street. Ah, y por cierto, Shouta no pudo evitar la enorme sonrisa que se dibujó en su rostro. Viridian ha vuelto.